¿Qué tal? Buenos días. 2 días después de las elecciones catalanas, el panorama político en aquella comunidad autónoma sigue sumido en la incertidumbre, pero con 2 candidatos a la investidura y uno descabalgado de la carrera por la presidencia tras la renuncia del aún presidente, Pere Aragonés. Salvador Illa espera que su claro triunfo le sirva para llegar a la presidencia y Puigdemont recuerda a Sánchez que él también gobierna, habiendo quedado segundo. Pero no tengan prisa en saber el desenlace. Es probable que hasta junio nada de lo que se diga sea realmente lo que pase. Que no formaré part del proper Parlament de Catalunya. Que vosaltres en 10 anys no heu fet. Anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Porque entre medio hay unas elecciones europeas y el Parlamento catalán se constituye justo un día después de esos comicios. Lo más probable es que los partidos se guarden sus cartas hasta el último momento, salvo el político fugado en Bélgica que espera que la amnistía llegue a tiempo para presentarse en España libre de cargos y a la cabeza de un nuevo frente independentista. Quien tiene realmente la sartén por el mango es Esquerra Republicana, que estará debatiéndose entre sus dos almas. ¿A quién seguir? ¿A su vocación independentista, que le echaría en manos de Puigdemont, o a la izquierdista, que le situaría más cerca de ella? Veremos lo que ocurre en esta trama, que tiene pinta de convertirse en una serie de muchos capítulos. Eso en cuanto a la actualidad nacional. El descalabro de Esquerra ya ha tenido consecuencias: la dimisión de su cabeza de lista y 2 candidaturas a la investidura, Illa y Puigdemont. Aplausos para Salvador Illa en el día después de su victoria electoral. Aplausos también para Pedro Sánchez en la Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid. Y ronda de aplausos también en Génova para Feijóo, de los suyos. Todo tras unas elecciones que ya tienen su primera víctima. Mi decisión de no tomar el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlament de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Tras perder 13 diputados, en Esquerra no estaban para aplausos, aunque sí para una palmadita en la espalda. Primera víctima, Aragonés, y primer recado de Puigdemont a los socialistas. I condicions de continuar plantant cara a Madrid. I, per tant, d'obediència netament catalana. El expresidente ve opciones de volver al cargo que ya ejerció entre 2016 y 2017, a punto de aprobarse la ley de amnistía, que casualidades del calendario justo hoy vuelve al Congreso. Y los populares lo tienen claro. Alguien en este país, conociendo a Pedro Sánchez, está en condiciones de afirmar que Pedro Sánchez no puede hacer presidente de la Generalitat de Puigdemont. Desde el PSOE responden a esa pregunta. El ganador de las elecciones fue Salvador Illa y es el único con opciones reales para ser presidente. Pues para que se cumplan esas opciones, este es el calendario. El 10 de junio se constituye el Parlamento, justo el día después de las elecciones europeas. La votación de investidura de Illa se perfila para el 25 de junio en primera vuelta y el 27 si no sale elegido 48 horas antes. Ese 25 de junio marca también el inicio del periodo máximo de 2 meses para que el Parlamento elija un presidente, porque si Illa no triunfa... La meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Ya sabemos que el segundo candidato más votado lo intentará. Puigdemont, o quien quiera intentarlo, tiene de plazo hasta el 25 de agosto. Si nadie consigue el apoyo suficiente, ese día, el 25 de agosto, se disolvería el Parlamento y podría haber nueva convocatoria electoral en octubre. Hablamos de este asunto con Moisés Ruiz, es politólogo, experto en liderazgo político y comunicación. Hola Moisés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, con unas europeas de por medio, es probable que nadie tome decisiones porque el calendario permite esperar a que pasen esas elecciones, ¿verdad? Sí, no vamos a saber nada hasta últimos de junio. Todo van a ser especulaciones, pero no se va a precipitar ninguna decisión hasta que no pasen esas europeas. Aunque bueno, dado el panorama que ha emergido de las urnas el domingo, yo me atrevería a decir que el Partido Socialista e incluso Pedro Sánchez, con la dificultad que esto tiene, aunque no al 100%, pero van a facilitar que Salvador Illa, o van a hacer todo lo posible para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat en los próximos años. Claro, de esa manera se aseguraría el apoyo en Madrid, pero claro, en el Partido Socialista de Cataluña eso sería difícil de admitir, ¿no? Claro, es que ha sido una victoria histórica, contundente, como no va a haber otra. Si no la aprovecha,
el Partido Socialista de Cataluña va a sufrir. Y va a sufrir deterioro electoral. Y, por supuesto, Illa también, como líder político, también va a sufrir el desafecto de los ciudadanos que le han votado. El mensaje de las urnas ha sido claro. Y es, hay mucha España en Cataluña, se acabó esto del proceso y a partir de ahora cerramos etapa y abrimos una nueva página. Esto es lo que ha dicho las urnas. Si los líderes políticos no son capaces de leer, entender este mensaje tan de sentido común y tan evidente, pues sufrirá la democracia y sufrirá la ciudadanía amparada por esa democracia. Y insisto, ¿por qué subrayo y reafirmo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista no se van a oponer ni van a entregar, como he oído ahora a Borja Samper, en la presidencia de Puigdemont? Es que esto sería contraproducente, pero desde todas las aristas del liderazgo político y de la acción política. Recordemos, y es importante tener en cuenta, que para que el Partido Socialista tenga una representación cercana al gobierno de la nación, para que estas posibilidades aumenten, necesita dos comunidades autónomas, principalmente Andalucía, que, bueno, tiene un suelo electoral importante, pero no la tiene del todo, y Cataluña. O sea, si desprecia a Cataluña, el Partido Socialista va a estar relegado a la insignificancia política durante años en España, y yo creo que eso no lo va a consentir ni Pedro Sánchez ni, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, el PSC ya ha dicho que no permitirá ser presidente a Puigdemont, pero no hemos escuchado de momento al presidente Pedro Sánchez, a nadie del gobierno. Tímidamente han dicho algo desde el Partido Socialista Nacional. ¿Le parece una señal de que puedan estar valorando esa posibilidad? No, vamos a ver. Puigdemont creo que ya ha tenido suficiente regalo. El más preciado don que le pueden dar a un ser humano es la libertad. Y ya lo tiene, ya tiene la amnistía. Si sigue pidiendo, pues yo creo que al final eso también le puede pasar factura negativa. Y bueno, él, claro, dijo, se comprometió durante la campaña que si no era presidente abandonaba la política, por lo tanto intentará que no se haga realidad esa promesa. Pero yo creo que en el fuero interno del pensamiento de Puigdemont, la lectura que hace es, bueno, la ciudadanía catalana no nos han dado la mayoría. Moisés, al final debe traducir. Se da otra paradoja, y es que la gran derrotada, quizá en estas elecciones, que es Esquerra, es quien tiene la llave ahora mismo de la Generalitat. Conviene preguntarse qué conviene más a sus intereses. Illa, la parte o el alma izquierdista de la formación, o la independentista, que le llevaría a apoyar a Puigdemont. Bueno, efectivamente, esto es el sudoku en que estamos metidos en la política catalana, pues lleva estas contradicciones, ¿no? Esquerra Republicana, que ha tratado de darle digamos mayor relieve a su lado izquierdista, pues ha sufrido, ¿no? Ha sufrido el revés electoral. Tampoco es que Junts haya aprovechado ese revés electoral. Y ahora pues está sumida en una crisis interna en la que vamos a ver quién tiene que decidir ahí. Evidentemente, Per Aragonés ya no va a decidir. O sea, lo que diga Per Aragonés no sirve para nada. Oriol Junqueras, hay un sector dentro de Esquerra Republicana que también está pidiendo su dimisión. Claro, yo me pongo en la piel de Oriol Junqueras y pienso, vamos a ver, he pasado cárcel, y ahora me encuentro en esta situación. He tratado de apaciguar, he tratado de entender la mano, y esta es la respuesta. Y sin embargo, le tengo que ceder la presidencia
a Puigdemont, que se escapó en el maletero de un coche, que ha vivido a cuerpo de rey mientras yo estaba en la cárcel, él ha vivido a cuerpo de rey en Waterloo, y ahora le tengo que tirar la alfombra roja para que entre en plan ganador y en caballo blanco a la presidencia de la Generalitat. Humanamente, en fin, no sé qué pensará Oriol Junqueras. Y bueno, ahí se va a ver también en las próximas semanas qué es lo que pasa, cuál es la tendencia dentro de la izquierda republicana que tiene más peso. Y bueno, pues visto desde esa perspectiva, es verdad que es un jarabe difícil de tragar también para Junqueras. Moisés, muchas gracias. Veremos en todo caso lo que ocurre, probablemente más cerca de junio que de ahora, que de estas fechas. Gracias por atendernos. Eso es un placer. Un saludo. Bueno, y por supuesto estamos pendientes de todos los cambios que se puedan dar en esas negociaciones, todo lo que se pueda ir diciendo. Silvia Mascareño, Madrid, buenos días. ¿Hay al menos hoy movimiento del PSC? Sí, porque el PSC ya pide directamente el apoyo al resto de los partidos para evitar una repetición electoral. Y concretamente a Esquerra le pide que no abandone el pragmatismo político y haga Salvador Illa nuevo presidente de la Generalitat catalana. Y es el mismo día en el que hemos visto reunirse ya en funciones al gobierno catalán con un Pere Aragonés al frente que ayer anunció que deja la primera línea política. Postura que contrasta con la de Puigdemont, que hoy en redes sociales ha vuelto a insistir en que no tira la toalla, que se va a presentar a ese debate de investidura, aunque a día de hoy no le salen los números. Así que 48 horas después de la cita con las urnas, la formación del gobierno catalán sigue en el aire. No te vayas, Silvia, seguimos con la actualidad nacional, porque esta mañana hemos conocido los datos del IPC referidos al mes pasado, el de abril. A nivel nacional y canario se ha colocado la misma cifra, 3,3%, pero con respecto al mes anterior, marzo, la subida nacional ha sido del 0,1% y la canaria mayor, del 0,6%. En lo que va de año, en Canarias, los precios han subido un 1,5%. Y hoy se reúne el Consejo de Ministros también, Silvia, y destaca un asunto que tiene que ver con nuestro bolsillo y con la vivienda, aumentar una prórroga ya en marcha para suspender los desahucios hipotecarios. Sí, esa es una de las medidas clave que está hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros, esa prórroga in extremis justo antes de que caduque para paralizar los desahucios, algo que va a beneficiar a unas 30.000 familias, sobre todo a los más vulnerables. Se va a prorrogar 4 años más hasta 2028. Un acuerdo que llega tras la negociación en enero con Unidas Podemos para que la formación morada votara a favor del denominado escudo social, el último decreto anticrisis. De hecho, los de Ione Belarra habían amenazado en las últimas horas con romper todo diálogo con la formación socialista, con el Partido Socialista, con el Ejecutivo, si esta medida no llegaba hoy a la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, pues vamos a ahondar un poco en esta medida que prorroga la prohibición de desahucio y lanzamiento. Toni Galvez, director jurídico de Repara tu Deuda. ¿Qué tal, Toni? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias, nosotros de tenerle. Nuestra pregunta primera va por ahí. La norma distingue entre desahucio y lanzamiento. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Básicamente, el desahucio es el procedimiento por el cual un propietario pretende echar, por así decirlo, de su vivienda a quien la está ocupando. Un ejemplo muy habitual es el propietario de un piso que quiere echar al inquilino que no paga. Ese es el procedimiento que persigue evacuar del inmueble, que se libere y así el propietario pueda utilizarlo para sí mismo o para otro alquiler, por ejemplo. El lanzamiento, como concepto, es el acto por el cual se echa a una persona de un inmueble, de una casa. El desahucio, al igual que la ejecución hipotecaria, puede terminar en lanzamiento. ¿Y qué prevé la norma vigente ahora? ¿A quién no se puede desahuciar? Bien, cuando estamos en un procedimiento de desahucio o de ejecución hipotecaria y el juez o jueza dictamina que alguien tiene que abandonar un inmueble, una vivienda, esa persona tiene sí o sí que abandonarla, ¿vale? ¿Cuál es la excepción?
aquella persona que esté en situación de vulnerabilidad. Y esto lo tiene que pedir esa persona, ¿vale? Con estas prórrogas de prohibición lo que se hace es, en síntesis, prohibir durante determinado tiempo que una persona que acredite en ese procedimiento que está en situación de vulnerabilidad, que le puedan echar durante ese tiempo concreto, ¿vale? Es decir, la vulnerabilidad es la excepción, ¿no? Entonces, una persona que esté en una situación así no la podrán echar durante determinado tiempo. Le conceden esa prórroga, ¿vale? ¿Qué es la vulnerabilidad? Entonces, dependerá del caso concreto. Hay determinadas circunstancias. Por ejemplo, familias que sus ingresos anuales, el núcleo familiar, no superen los 25.200 euros. Por ejemplo, familias monoparentales, familias numerosas, familias que tengan a cargo un discapacitado del mínimo de 30%, etc. Hay diferentes casos, se les considera vulnerables y por ello se considera que tienen dificultades para encontrar una alternativa a esa vivienda de la cual les expulsan. Claro, la norma establece que habrá que esperar a que los servicios sociales encuentren el modo de ofrecer una alternativa de alojamiento a estas personas. O sea, que se obliga al propietario de la casa a cargar con la atención social que correspondería a la administración sin poder cobrar y sin poder recuperar su propiedad. ¿Es así? Y no es del todo así, disculpe. Yo, con permiso, es muy buena pregunta, la verdad. Yo distinguiría aquí entre el desahucio y la ejecución hipotecaria. La ejecución hipotecaria, al final, se pretende el lanzamiento del propietario que no está pagando la hipoteca. Entonces tiene que pagar con esa casa la deuda que no ha podido ir pagando, ¿no? En los procedimientos de desahucio, es decir, que echan al inquilino o quien está ocupando indebidamente una casa, el arrendador, es decir, el propietario que pretende echar a esas personas, durante este tiempo que se ha prohibido los desahucios, puede pedir la compensación de esos alquileres que está dejando de percibir. ¿Y a quién le pide esa cobertura o esa compensación? ¿A qué administración? Pública, al gobierno. Y se le paga, lo que está previsto es que se le pague lo que ha dejado de ingresar, o sea, lo que tendría que ingresarle su inquilino, ¿es así, por contrato? Grosso modo, sí. Bueno, pues por lo pronto esta norma se va a prolongar durante un tiempo más, por lo menos hasta 2028, ¿verdad? Se estima. Se estima que hoy se materialice la prórroga que está prevista a priori hasta 2028, sí. Bueno, pues veremos. Gracias, Toni, por habernos atendido. Nos lo ha explicado usted muy clarito. Gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, y vamos a dejar la actualidad nacional para irnos hasta Oriente Próximo. Israel continúa su ofensiva militar sobre Gaza con nuevos ataques sobre el norte y centro de la franja. En Jabalia, una zona donde el gobierno hebreo afirmaba haber desmantelado a Hamás, los proyectiles de los tanques han dejado un balance de 20 fallecidos y numerosos heridos. La mayoría, como se aprecia en estas imágenes, son niños. Solo en las últimas 24 horas, 82 personas han perdido la vida en el enclave, 234 han resultado heridas. El Ministerio de Salud, controlado por Hamás, eleva el número de fallecidos a más de 35.000. Según Naciones Unidas, aún quedan 10.000 cuerpos sin identificar. Naciones Unidas niega haber rebajado a la mitad el número de víctimas en la franja. The Ministry of Health as the source for our figures. Su portavoz da validez al balance publicado por el Ministerio de Salud controlado por Hamás y explica que el hecho de que queden 10.000 cadáveres sin identificar ha podido llevar a la confusión. Estados Unidos ha vuelto a salir en defensa de su aliado. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. La Casa Blanca rechaza que haya un genocidio en Gaza al tiempo que pide a Israel que haga más para garantizar la protección de los civiles en el enclave palestino. Los bombardeos israelíes colapsan el norte y el sur de la franja. Jabal y Rafah son los principales objetivos de los últimos ataques. Familias enteras, unas 360.000 personas, han huido de Rafah en la última semana. Otras permanecen atrapadas.
No sabemos cómo salir, no tenemos dinero para pagar el transporte, cuenta Tagazati, junto a 2 de sus 5 hijos. Es como si estuviéramos escapando de la muerte a la muerte, apostilla su cuñada. Porque el ejército israelí bombardea con fuerza, asegura que ha alcanzado más de 120 objetivos de Hamas en las últimas horas. Cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, israelíes de extrema derecha y colonos han atacado varios camiones con ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza. Pues lo que faltaba, que ya atacasen también los camiones con ayuda humanitaria. La ofensiva de Israel está crispando los ánimos a quienes la ven desproporcionada, incluso dentro de ese país. Así fue recibido Netanyahu durante su intervención en el Día de los Caídos. Bueno, gritos y abucheos, incluso en este momento tan solemne, de familiares de los soldados fallecidos. El primer ministro trató de reponerse, pero la situación no mejoró. Las familias le insultaron con frases como "eres basura" o "has matado a nuestros hijos". También el ministro de Defensa fue acusado de tener las manos manchadas de sangre. Bueno, esta guerra en Gaza ha hecho que cientos de personas en todo el mundo, miles, se manifiesten en diversas universidades. El movimiento comenzó en Estados Unidos, pero ayer se organizaban en otros lugares, también aquí en nuestro país, en Sevilla, Málaga o Huelva. Hoy en Gran Canaria también habrá rechazo a la guerra en el ámbito universitario. Fuera de nuestras fronteras sigue llamando la atención los desalojos a la fuerza, por ejemplo en Ámsterdam. Aquí estamos meramente como gente que está escandalizada por un genocidio, escandalizada por la guerra. El departamento de hebreo y arameo debería desvincularse de Israel porque hay profesores que son directa y abiertamente sionistas. Bueno, y Estados Unidos, en este berenjenal diplomático en el que está metido en la guerra de Israel, también se encuentra en otra situación en la que apoya a Ucrania y lo ha querido demostrar directamente con la visita no anunciada de su secretario de Estado, Antony Blinken, en unos días difíciles por los avances rusos en el área de Kharkov, lo que ha llevado a Zelensky a cambiar al máximo responsable de la defensa en esa región. La guerra desgasta en el terreno y en los despachos. Este lunes Rusia cambiaba a su ministro de Defensa, criticado lógicamente por el gobierno ucraniano. La llegada de un experto en economía significa la transformación de la economía rusa para sostener una larga guerra, dice el portavoz de Zelensky. Y mientras hay lágrimas y abrazos de los que deben salir de la zona de Kharkov, más de 6.000 personas desalojadas. En estos días, el presidente ucraniano también remodela su estructura militar en este área. El responsable de defender toda la zona de Kharkov, Yuri Halunsky, ha sido destituido. Hay muchas críticas internas por la mala organización de las defensas ucranianas en este área donde avanza el ejército ruso con ataques como este que deja un muerto al destruir este granero. Y lejos del frente, en Kiev, esta caravana de coches negros trae el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para volver a mostrar el apoyo del país norteamericano a la defensa de Ucrania ante Rusia. En Estados Unidos testifica el ex abogado de Donald Trump en su juicio por ocultar dinero en las elecciones de 2016, en plena campaña por la Casa Blanca. Ese dinero supuestamente se destinó a pagar sobornos para ocultar relaciones extramatrimoniales de Trump. Pero Trump, R dice que le están impidiendo hacer la campaña electoral a la salida de su juicio. Lo atribuye todo a una conspiración. Su ex abogado testificó en contra del expresidente, admitiendo haber pagado al menos $130.000 en la campaña de 2016 para ocultar un encuentro sexual con la actriz porno Stormy Daniels y comprar así su silencio. A sus 77 años, el candidato republicano podría enfrentarse a penas de cárcel, en el que es el primer proceso penal a un expresidente en la historia de Estados Unidos.
Y siguiendo en este país, ¿recuerdan en marzo el barco que encalló al chocar contra un puente en Baltimore, que destruyó ese puente? Bueno, pues el barco sigue ahí, con las autoridades esforzándose para liberarlo. Y los intentos pasan ahora por ahí, por hacer estallar los restos del puente que están sobre el barco. Explosiones controladas para romper lo que queda de ese puente y retirarlo después. Mientras se logra liberar el barco, varios canales permiten que el puerto mantenga su actividad. En el accidente murieron 6 trabajadores que estaban realizando labores de mantenimiento en el puente en ese momento. Un nuevo ataque de orcas ha hundido un yate en el estrecho de Gibraltar. Es el primero de esta temporada, pero el año pasado fueron 3 las embarcaciones hundidas. Esto es un comportamiento único en el mundo que se da solo además en un grupo determinado de orcas. Una especie de familia que ha iniciado este comportamiento. ¿Qué lleva a estos animales a atacar estos barcos? ¿Una mala experiencia? ¿Una forma de protegerse? ¿O simplemente un juego? Enseguida hablamos de estas orcas que hunden barcos. Vamos hasta Estados Unidos de nuevo. La Guardia Nacional ha disparado gas pimienta contra un grupo de migrantes que trataba de acceder al país. El intento de los migrantes fue descubierto por los agentes que los disuadieron mientras pedían más refuerzos. Minutos después los policías llegaban a la valla con rifles de gas pimienta. El grupo se dispersó hacia el lado mexicano. Los agentes dispararon además, lo van a ver, varios botes en su dirección. Así lo contaban los afectados. No le importa que tengamos niños, nos están agrediendo, nos tiran pipetas de gas. La verdad pues el camino sí fue duro, comimos lo que se dice así, la dura, pero acá lo más difícil son ellos que no nos quieren dejar cumplir el sueño. Si le pudiera pedir al presidente Biden que por favor, somos pocos, somos menos de 150 personas, entre niños y adultos, por favor, déjenos entrar. En Venezuela, de donde provienen muchas de estas personas, las madres de 54 jóvenes migrantes desaparecidas en la frontera de Colombia se han congregado para pedir ayuda. Señalan que no se sienten escuchadas, que no hay una acción por revertir esta situación por parte de las autoridades venezolanas. Son las progenitoras de jóvenes desaparecidos en frontera. Ellas crearon un comité denominado Esperanza de Madre para intensificar la búsqueda de sus hijos. Jóvenes de 17 a 30 años que desaparecieron, algunos hace 5, 7 u 8 años. Esperanza de Madre ya ha documentado más de 54 casos. De esos 54 casos, tenemos 19 casos en fronteras con Venezuela, Colombia. Estas madres venezolanas han acudido a diversos organismos, tanto en territorio nacional como en Colombia, y no han logrado apoyo. Que nos ayuden porque mi hija fue desaparecida en el 2018, el 7 del mes de julio, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, ni de aquí ni del otro país. El grupo de madres que viajó a la frontera irá nuevamente a territorio vecino a visitar algunos organismos y pedir apoyo. De las orcas del estrecho ya les habíamos hablado en otras ocasiones, pero es que siguen teniendo esa actitud sorprendente que veíamos en ellas hace algún tiempo. Es un comportamiento único a nivel mundial. Verán, el domingo pasado atacaron a un velero que finalmente se hundió. Sus 2 tripulantes fueron puestos a salvo por otros buques que navegaban por la zona. Es el primer ataque de este 2024, pero desde 2020 se contabilizan 7 hundimientos de barcos también. Las interacciones entre estos animales y las embarcaciones se cuentan por centenares, aunque por suerte no todas tienen este resultado.
claro, la cuestión es preguntarnos por qué, a qué se debe, qué se sabe, qué se ha averiguado en los últimos tiempos de este comportamiento. Le preguntamos a Alfredo López, doctor en Biología por la Universidad de Santiago, especialista en cetáceos en Galicia y miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estos tripulantes fueron rescatados, tuvieron suerte. Además, las orcas parece que están llevando a cabo un comportamiento aprendido, directamente contra el timón de la nave o bien a veces rompiendo el casco. ¿Este comportamiento es único en el mundo? ¿Un juego o un ataque agresivo? ¿Cómo lo clasificaría? Bueno, nosotros lo clasificamos de interacción, lo que hacen no identificamos que sea con un comportamiento agresivo, sino que, bueno, pues ellas lo que parece que intentan es parar el barco, ¿no? Sobre todo se centran en el timón, no producen, digamos, roturas en el casco porque golpeen directamente, sino que se produce la ruptura, digamos, del timón o bien el pinzamiento de la limera, la parte donde entra el timón en el casco, y ahí se produce pues una rotura de la fibra y una entrada de agua, ¿no? Lamentablemente en este caso pues parece que se produjo este hundimiento. Afortunadamente en la mayor parte de los casos, a pesar de algunos daños como puede ser rotura del timón o alguna estructura interna, pues no suele haber estas consecuencias tan fatales, ¿no? Alfredo, este comportamiento no es que lo tenga una especie de orca, es que lo tiene una familia en concreto a la que ustedes han bautizado las Gladys, ¿verdad? Bueno, las Gladys son 16 orcas que pertenecen al menos a 4 familias diferentes, ¿no? Todas pertenecen a la subpoblación de orca ibérica y no se conoce pues un comportamiento semejante en otras partes del mundo, ¿no? Pero no, la Gladys no es una sola, son 16, ni tampoco pertenecen a la misma familia. ¿Y el comportamiento que tienen, ustedes qué estiman? ¿Que es aprendido o de alguna manera lo tienen todos? Claro, no sabemos el origen. Tenemos dos hipótesis. La primera es que sea un comportamiento autoinducido, es decir, que inventen algo nuevo y lo repitan, como una moda. Eso ya lo conocíamos en las orcas de la costa de la Columbia Británica. Pero esto coincide más bien con los adolescentes y entre ellas pues hay un ejemplar adulto. Entonces la segunda hipótesis es que ese ejemplar adulto hubiera observado una situación aversiva en la que se viera implicado un barco pues velero y que lo que intenten es detener la embarcación para no repetir esa situación, ¿no? Digamos como una especie de estrés postraumático, una reacción semejante en la cual los animales pues reaccionan de un modo precautorio, intentando detener la embarcación pues que les causó daño en un momento para que no les vuelva a pasar lo mismo. Ya. Eso es lo que pensamos que pudo ocurrir. El año pasado se inició el marcaje de algunos de estos ejemplares. Están localizados por satélite. ¿Esto lo hacen para que los barcos puedan evitarlas o simplemente para su estudio? El marcaje es una decisión que adoptó el Gobierno de España en contra de la opinión del Grupo de Trabajo Orca Atlántica, que, bueno, el marcaje es una medida invasiva, es decir, es un sistema que va clavado en la espalda de las orcas, se dispara con un rifle y tiene efectos negativos en los ejemplares y realmente pues son demasiados pocos ejemplares como para utilizar métodos invasivos, ¿no? La efectividad del marcaje es muy baja, apenas dura un par de semanas y, bueno, pues en este momento no nos consta que haya ejemplares marcados ya. ¿Les ha servido, aunque estén en contra de ese sistema, pero les ha servido para, no sé, seguir algún patrón o para averiguar algo sobre este comportamiento? Pues desconocemos porque la información que se obtuvo es, digamos, secreta y la hemos solicitado al Ministerio, pero a nosotros no nos las ha trasladado. Por tanto, que desconocemos cuál es el resultado del marcaje. Ya digo, desde nuestro punto de vista es un método invasivo que ofrece muy pocos resultados para esta circunstancia de las interacciones de las orcas con los veleros. Bueno, pues mientras se estudia eso, claro, los barcos seguirán por allí, sobre todo estos veleros, barcos más vulnerables, más pequeños. Me imagino que de alguna manera han establecido algunos consejos o algunas pautas a lo mejor para evitar esos ataques. ¿Han podido comprobar que algo funcione? Bueno, lo más importante es que los navegantes estén informados a través de la página web de Orca Ibérica y a través de la aplicación móvil GT Orcas se puede tener información que siempre es información trasladada por los propios navegantes, ¿no? Por tanto, que los navegantes pueden tomar decisiones en cuanto a las rutas y tratar de evitar esas zonas, digamos, más calientes en cuanto a las interacciones, ¿no?
Nosotros recomendamos desde el inicio la detención de la embarcación, porque sabemos que la velocidad es una motivación para ellas y por tanto que si reducimos sus motivaciones también reduciremos la intensidad de las interacciones. Sabemos que no funciona en el 100% de las ocasiones, pero al menos el 60% de los casos en los que el barco se detuvo, las orcas perdieron interés, ¿no? Lamentablemente el gobierno español recomienda justo lo contrario, que aceleren para huir de las orcas, pero no acabamos de entender por qué se hace esta recomendación cuando un barco velero tiene una velocidad limitada, que no supera pues un barco de 13 metros, por ejemplo, los 8 nudos, y una orca pues puede llegar a 26 o a 30 nudos, claro, ¿no? Por tanto, que un barco nunca puede huir en velocidad de una orca, un barco velero. No va a poder escapar, está claro. Alfredo López, gracias por estas explicaciones. Buenos días. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes. Bueno, pues es un tema apasionante, ¿eh? El comportamiento de estos animales. Cambiamos de animal, nos centramos en los cachalotes, que han sido capaces de comprender, según un grupo de científicos, su sistema de comunicación, que ahora saben casi es tan complejo como el humano. Eso sí, estamos lejos de poder traducirlo. Algunos datos sobre los cachalotes. Son mamíferos marinos y buceadores profundos. Pueden medir 18 metros, tienen el cerebro más grande de todos los animales y atención a la novedad, tienen un sistema de comunicación más complejo de lo que se pensaba. Similarities to aspects of some other animal communication systems and even some aspects of human language. Incluso con similitudes con el habla humano, según este profesor del MIT y miembro del proyecto SETI. Los cachalotes se comunican mediante ráfagas de chasquidos llamados codas, que suenan parecidos a nuestro código Morse y que guardan un patrón, pero aquí va la pregunta clave. Además de esto, ¿seremos capaces de descifrar qué es lo que dicen? Bueno, pues la respuesta es no, o más bien todavía no. De momento solo han estudiado la escritura de esos códigos y las variaciones, el ritmo, además del tempo de los clics que introducen los propios animales, pero el proyecto SETI trabaja en interpretar qué dicen los cachalotes con sus codas. ¿Lo veremos en el futuro? Habrá que esperar. En Panamá, el cambio climático ha puesto en riesgo a toda una isla por el aumento del nivel del mar que amenaza con hacer desaparecer las viviendas. El gobierno ya ha anunciado que sus 300 habitantes van a ser trasladados a otro enclave. Cerca de 300 familias de la comunidad Gardí Subgut que serán llevadas en un complejo proceso hasta tierra firme a causa del aumento del nivel del mar que pronto los podría dejar sin isla para habitar. Va a ser la primera población de una isla que está por hundirse, que va a ser tomada por el océano, por el mar, y ellos van a trasladarse a tierra firme. Es la primera isla afectada por el cambio climático y Panamá va a estar a ojos del mundo. Se estableció que la primera semana de junio va a iniciar esta mudanza entre el 1 al 3. Un traslado que iniciaría en coordinación con la fuerza pública, para lo que se ha construido incluso un complejo de casas en donde podrán habitar estos residentes de la isla Gardí. Organismos internacionales estarán también observando este traslado que podría tomar varios días. Darío Fernández Guerra, TVN Noticias. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver qué nos tienen preparado para hoy. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días. Pues aquí estaremos en tan solo unos minutos ejerciendo de altavoz de las denuncias que los espectadores nos hacen llegar. Hoy vamos a estar, por ejemplo, en el cruce de Melenara, en el municipio de Telde. Allí los vecinos hoy deciden alzar la voz por la instalación de unos contenedores de basura. Hasta aquí parece que todo normal. El problema es que esta instalación trae consigo la eliminación de algunas plazas de aparcamiento. Vamos a escuchar a estos vecinos. Bueno, y en Canarias, por las condiciones de nuestro clima, tenemos muchos más días de sol, estamos mucho más expuestos, pero siempre hay que hacerlo con protección solar. Pero lo cierto es que en las redes sociales nos hemos encontrado con una nueva tendencia, una nueva moda peligrosa, desde luego que sí, se llama el callo solar. No es más que exponerse durante muchísimo tiempo al sol sin protección para, dicen, acostumbrar la piel.
un asunto que tiene muchos riesgos, muchos peligros y que vamos a analizar a continuación. Además, hoy también en Ponte al Día vamos a hacer un repaso por algunos asesinatos que han acontecido en nuestro archipiélago y que continúan sin resolver, y todo ello a raíz de conocer el caso de Ascensión, una mujer que en el año 2017, vecina de Añaza, apareció muerta en el interior de su vehículo con signos de violencia. A día de hoy no se conoce quién ha sido el autor de este asesinato y su hija Sonia y toda su familia siguen luchando por arrojar luz a este asunto. Y hablaremos también de juventud y vivienda, una combinación que esconde detrás un grave problema, las dificultades a las que se enfrenta para conseguir un inmueble, una vivienda. Fíjense que según últimos datos del informe de emancipación del Consejo de la Juventud de España, los jóvenes tienen que destinar un 105% de su salario para pagar el alquiler de una vivienda. Es un sinónimo prácticamente de imposible. Es tan solo un dato de todos los que vamos a ver a continuación sobre este asunto. Por supuesto que sí, con muchos más temas, muchas más historias y muchos más protagonistas. Ya lo saben todos ustedes a partir de las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. En la India, los efectos de una gran tormenta dejan al menos 14 personas fallecidas por la caída de una valla publicitaria que tiene el tamaño, o tenía el tamaño equivalente a una piscina olímpica. Ahí la ven. Hay más de 70 heridos y una docena de desaparecidos. El cartel se derrumbó sobre algunas casas y una gasolinera junto a una carretera muy transitada tras las fuertes lluvias y vientos de este lunes. El ayuntamiento de la ciudad asegura que la empresa no tenía permiso para colocar ese gigantesco cartel. En Estados Unidos están sufriendo una temporada especialmente dura de tornados. Este que están viendo en pantalla lo captaron unos jugadores de golf, algunos con cierta alegría, como han podido ver, en el estado de Missouri. No ha provocado daños. Este otro sí, en Pensilvania, ha arrasado con edificios enteros. En México esto es lo mejor que pueden hacer frente a una ola de calor que está abrasando el sureste del país con temperaturas que rozan los 50 grados. El sistema eléctrico ha quedado al límite, con apagones en varias ciudades. Los expertos lo achacan al fenómeno del Niño y al cambio climático. Mientras las lluvias no dan tregua en el sur del país, después de unos días de menos precipitaciones, la situación no ha mejorado y las previsiones dicen que todavía se espera más agua en esa parte de Brasil. Los equipos de rescate siguen trabajando al borde del colapso, mientras las autoridades cifran en 2 millones las personas afectadas, con unas 600.000 que han tenido incluso que dejar sus casas. Solo en el refugio habilitado en Río Grande del Sur ya se agolpan unas 80.000 personas que han perdido su hogar. El recuento de víctimas asciende a 147 fallecidos y más de 120 desaparecidos. Volvemos a las islas para ver cómo viene el tiempo en estas próximas horas, con esa temperatura más primaveral, algo más húmeda que anunciábamos ayer, ¿verdad, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, semana bastante más húmeda que por lo menos la anterior, con más nubosidad, con más probabilidad de lluvia, con temperaturas suaves, con rachas de viento que siguen soplando con intensidad. Vámonos con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra la inestabilidad que se está acercando por la península, proveniente de una dana, de una borrasca fría, que va a hacer que esa masa de aire húmedo también vaya acercándose hacia las islas, llegando nubosidad de tipo bajo y bastante humedad que se va a acumular en el norte de las islas. De hecho, si lo vemos en la imagen de satélite en el canal visible, vemos cómo esa nubosidad pues se acumula y se frena por el relieve en el norte y este de La Palma, del Hierro, La Gomera, nordeste de la isla de Tenerife, Gran Canaria, prácticamente cubierta a esta hora de la mañana. Fuerteventura, Lanzarote, a mediodía seguramente estará bastante más despejado, con rachas de viento hoy 90 kilómetros por hora en Alojera, en Vallehermoso, en la isla de La Gomera, 82 kilómetros por hora también han llegado a soplar en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, y 3 litros por metro cuadrado han dejado esas nubes, han escurrido, podríamos decir, esas nubes, por ejemplo, en Garafía, en el norte de la isla de La Palma, 2 litros en San Cristóbal de la Laguna, y hasta en Teguise, en Lanzarote, 1 litrito ha caído en las últimas horas, y es básicamente lo que vamos a tener para los próximos días. Ambiente bastante más húmedo, con ese anticiclón que va a seguir ahí reforzado. Fíjense cómo se ha desviado un poquito hacia el norte de las Azores. Esto nos envía viento del nordeste, aire más cálido. El pasillo entre la borrasca y el anticiclón va a hacer que el aire sea bastante más frío y va a
hacer descender las temperaturas de mañana miércoles, principalmente. Se notará sobre todo en las zonas de medianía. Y con ese aporte de humedad, mañana pues cabe esperar también algunas precipitaciones. Desde esta noche por el norte de las islas con mayor relieve, y ya como vemos mañana miércoles también buena parte ya del este de La Palma, también norte o suroeste de la isla de Tenerife, incluso en la isla de La Gomera. Precipitaciones locales, puntuales, débiles en general, pero que sí pueden ir dejando pues esos litros como hemos venido registrando durante las últimas horas. Así que pues mañana la jornada va a estar marcada sobre todo por nubosidad de tipo bajo que se va a colocar al norte de las islas más montañosas, donde podría dejar precipitaciones débiles intermitentes durante las horas centrales del día y a primera hora también, con intervalos nubosos todavía por el sur y generándose también en el interior, por ejemplo, de la isla de Tenerife. Poca nubosidad en el sur de la isla de Gran Canaria mañana y también poca nubosidad en la isla de Fuerteventura, pero en general intervalos nubosos repartidos por casi toda la comunidad, de nuevo con vientos alisios del nordeste moderados y soplando con intensidad en las rachas, en los extremos donde se acelera, noroeste y sureste, y en los canales entre islas. Temperaturas mañana que irán en descenso y situación marítima mañana también, con fuerte marejada en el norte, con esos vientos, esas olas podrían superar los 2 metros de altura en el norte y marejadilla en las costas del sur. En general, ya te decía ayer, Roberto, que esta semana va a ser una semana bastante más húmeda y en la que va a aumentar la probabilidad de precipitación, y así va a terminar, porque probablemente también el sábado tengamos la visita de un pequeño frente desdibujado y esa lluvia, pues bueno, continúe a lo largo de esta semana, que viene bastante bien, por otro lado. Sí, para refrescar también, efectivamente, para la verdad que sí. La espera de un verano que se prevé bastante caluroso. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, vamos a acabar hoy en Jordania, cerca de la ciudad de Aqaba, donde se encuentra un museo militar submarino. Efectivamente, con tanques militares, helicópteros y hasta un vehículo blindado, descansando, ya ven ahí cómo lo van instalando, en el lecho marino. Un atractivo para que los submarinistas puedan nadar. El museo submarino cuenta además con el atractivo añadido de ricos arrecifes de coral y una vida marina muy activa, dicen quienes lo han visitado. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.